El ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios, Amós 4:12. Para hoy 26 de noviembre presentamos la Escuela Sabática Regular. Cuarto trimestre. La misión de Dios, mi misión. Y ya queda con ustedes la maestra, mi querida esposa Rosita, a quien le decimos, amor, el tiempo es todo tuyo. Buenos días a todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de domingo y el cuerpo lo sabe, definitivamente. Es una bendición estar con todos ustedes en esta mañana, agradeciéndole al Señor por su cuidado durante la noche y también por habernos dado un sueño reparador. Y vamos a entrar en materia. Realmente la guía de estudio de este trimestre ha sido de bendición espiritual para cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros podamos eh, analizar, comprender, digerir cada una de las lecciones que hemos visto hasta este momento. Y la lección de esta semana yo creo que va más allá de lo que nosotros hubiéramos imaginado. Así que vamos a entrar en materia y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea nuestro profesor por excelencia. Oremos. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Realmente, Señor, has estado con nosotros dirigiéndonos y has estado abriendo nuestras mentes, sacándonos de nuestra zona de confort para que podamos ministrar, ser de bendición para todos aquellos que no te conocen. Que hoy, Señor, no sea la excepción, que podamos aprender los principios de tu palabra, que podamos aprender cómo relacionarnos con las personas sin importar quiénes sean, y que de esa manera, Señor, podamos ser de bendición a cada persona con la cual tú nos pones en contacto. Guíanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos estudiando la misión de Dios, mi misión. Y como hemos estado viendo, ya no les voy a recomendar más este libro, ya saben que deben leer este libro y que el quinto propósito por la cual nosotros estamos aquí en la tierra es para cumplir una misión. Y ojalá que cada uno de nosotros se sienta privilegiado. Es uno de los aspectos que menciona el libro. Tu misión es un privilegio maravilloso. Y aunque es una responsabilidad, leyendo en la página 307 de Una vida con propósito, nos dice también es un honor increíble ser usado por Dios. Y yo no sé cómo expresar, pero el libro nos dice, tu misión involucra dos grandes privilegios, trabajar con Dios y representarlo. Estamos asociados con Él en la construcción de su reino y Pablo nos llama colaboradores, embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y ojalá que tú y yo nos podamos sentir privilegiados de colaborar, de representar el reino de Dios aquí en este pequeño mundo. Así que la misión de Dios es nuestra misión, es mi misión. Fuimos creados para una misión, fuimos llamados para servir. Y en la medida en que tú y yo podamos servir, podamos ser vasijas útiles en las manos del Señor, ser llenos de su amor,
de su presencia por medio del Espíritu Santo, créanme, va a ser para nosotros un gozo salir de nuestra zona de comodidad e ir a impactar la vida de otras personas, llevándole las buenas nuevas de salvación y diciéndole: Cristo te ama y murió por ti para que tú seas salvo, tengas vida eterna. Es un privilegio. Y esta semana vamos a estar aprendiendo a compartir las buenas nuevas de salvación con un grupo de personas que nosotros hemos pensado que lo tienen todo y que no necesitan de nada, ni mucho menos de Dios. Bueno, a veces ellos se expresan de esa forma, pero ese grupo son los poderosos. En inglés, no sé por qué en español se convierte una arte, pero creo que es la memoria. No, está bien. En inglés hubiera jurado que yo había visto otro título, pero no, es la misión a los poderosos. Y estos poderosos tienen poder, ya sea por que tienen las finanzas o porque ocupan cargos de importancia. El versículo para memorizar, eh, así, el versículo para memorizar para esta semana nos viene de Mateo capítulo 16, versículo 26, que nos dice, y hablando en Jesús nos dice, pues, ¿qué provecho obtendrá Con el un segmento hombre La Biblia al día. si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Buena pregunta. ¿O qué dará un hombre o una mujer a cambio de su alma? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar, nos lleva a pensar: oye, si yo tengo todas las riquezas del mundo, todas las casas que quiero, toda la ropa que quiero, pero no tengo a Cristo y por ende no tengo vida eterna, al final, cuando Jesús venga y todo esto sea destruido para crear un mundo donde ya no habrá muerte, dolor, enfermedad, si yo no soy parte de ese nuevo mundo, ¿de qué me habrá servido haber acumulado todo eso? Y al final y al cabo va a ser destruido. Así si que yo puse mi esperanza, hemos estado, si invertí tiempo, energías, esfuerzo, le metí mente, como decimos en buen panameño, a todo lo que ha de ser destruido, como que no tiene lógica, ¿verdad? Y ya entiendo por qué la palabra de Dios nos dice que hagamos tesoros en el cielo donde el orín y la polilla no corrompe. Cuando yo deposito, invierto en adquirir o en tener los tesoros del cielo, la Biblia me dice que donde esté mi tesoro, allí estará mi corazón. Yo es todo. Y en la medida en que tú y yo, así es como Jesús nos mostró en aquello que debemos que no va a perecer a los necesitados, tendremos la vida eterna asegurada. Y eso es lo que la lección quiere llevarnos a comprender, que nosotros no caigamos en esta trampa que nos ha puesto el enemigo de Dios, de pensar que, bueno, como no tengo, y la gente razona de esta manera, yo quiero invertir en aquello que yo puedo tocar, en aquello que yo puedo ver. Yo no sé si la Biblia me está diciendo la verdad o no. Así que yo prefiero invertir en lo que veo, y si me pierdo, me pierdo. Yo me quedé en serio. ¿Y por qué mejor no hacer lo contrario?
Mejor invertir en aquello que no se ve y al final tener la vida eterna y tener todo por lo cual has trabajado. Es una decisión individual y cada uno de nosotros tendrá que tomar su decisión. Además, el bosquejo de esta semana nos lleva a ver algunos personajes bíblicos que tomaron la decisión de invertir en las cosas que veían, pero que el Señor eventualmente les hizo ver que era preferible ayudar a los demás en los tesoros del cielo. Y cuando se dieron cuenta de la diferencia, hay una categoría, cambiaron de opinión. Sí, cambiaron de opinión. Vamos a ver el bosquejo de esta semana. Y el bosquejo de esta semana nos hace la introducción en el día sábado acerca de la misión en favor de los poderosos. Luego estaremos viendo un personaje bíblico, ¿sí? Uno que era muy rico y muy poderoso, Nabucodonosor, y veremos cómo Dios se le manifiesta para hacerle ver lo inútil que es invertir solamente en este mundo. Luego veremos a Naamán. El martes veremos a Nicodemo. El miércoles vamos a ver la misión en favor de los ricos. ¡Wow! Y el jueves estaremos viendo nuevamente la misión en favor de los poderosos. Así que vamos a entrar en materia y vamos a ver la introducción, la misión en favor de los poderosos que se dio para el día de ayer. Y aquí se nos dice que si bien es cierto que la Biblia se escribió hace mucho tiempo, la Biblia sigue siendo y será siempre la palabra de Dios, la revelación de la verdad de Dios para nuestro mundo. Eso nadie, o sea, lo pueden discutir, pero esa verdad no se puede negar. Y entre las muchas verdades que la Biblia revela está la naturaleza humana y que básicamente todos somos iguales, pecadores necesitados de la gracia divina. No importa si eres pobre, si eres rico, si eres de otra cultura, no importa tu cultura, tu nacionalidad. Todos somos iguales ante los ojos de Dios y todos necesitamos de la gracia, un don totalmente inmerecido, pero la gracia implica que necesitamos tener a Dios en nuestras vidas, por cuanto todos hemos pecado, todos hemos dejado a Dios a un lado, lo hemos sacado de nuestra vida, estamos en constante rebelión contra Dios y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que para que tú y yo podamos tener una relación con Dios correcta, es necesario aceptar nuestra condición y permitir que Dios, a través el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, nos reconcilie con Dios. Y cuando nos reconciliamos con Dios, ese vacío existencial que existe en nuestras vidas, que hemos estado tratando de llenar con cosas, con actividades, ocupando la mente para no pensar en ese vacío, eventualmente nos vamos a dar cuenta que ese espacio que hay vacío en nuestro ser solamente lo puede ocupar Dios, y cuando Él lo ocupa, entonces y solo entonces estaremos satisfechos. Y nos sigue diciendo la guía de estudio que, que lo que la Biblia afirma de que todos somos iguales y necesitamos de la gracia divina incluye
a los ricos y poderosos. Los ricos y poderosos de los tiempos bíblicos no eran diferentes a los ricos y poderosos de los tiempos modernos, especialmente en su búsqueda de riqueza, fama y poder, muchas veces, aunque no siempre, a expensas de los más vulnerables. Y eso aquí lo hemos visto en nuestro país, como gente se aprovecha de sus puestos para obtener más, aunque no les corresponde. Y inclusive hemos visto, no solamente en nuestro país, sino en muchos otros países, que pareciera que la justicia es ciega y no hace justicia por lo que hacen. Pero Dios, pero Dios no está ciego. Dios ve y conoce y sabe que esas personas dan algo para él y que nosotros al momento de su alineación también debemos sentirnos de ellos, con presentarles las buenas nuevas de salvación. Así que, sin embargo, como dice la guía de estudio, Dios te muestra el mismo interés por la salvación de los ricos y poderosos que por los débiles y necesitados. Es más, las escrituras nos ofrecen ejemplos de personajes bíblicos que eran poderosos, ricos o ambas cosas, y cómo Dios los utilizó para ser de bendición para todas las naciones. Inclusive vemos que Abraham lo dejó todo, salió de su tierra y de su parentela para ir a un lugar que Dios le iba a mostrar, y Dios lo enriqueció, lo bendijo con riquezas a tal punto que él y sus sobrinos se tuvieron que separar porque no había suficiente campo para tantos animales. ¿Sí? Nadie ha dicho que sea un pecado ser rico. El problema del dinero es nuestra relación con él. Así que Dios utiliza a las personas para que puedan ser de bendiciones a aquellos que los rodean, sean ricos, sean pobres, sean poderosos o sean vulnerables. Y esta semana vamos a explorar la misión de Dios en favor de los ricos y poderosos. Emprendamos un viaje para ver cómo Dios alcanzó a algunas de estas personas y cómo llama y nos prepara para dar testimonio a ellos también en la actualidad. Es un grupo de personas a las cuales la mayoría de nosotros como cristianos no nos acercamos, ya sea porque no son tan accesibles, y eso es cierto, pero también puede ser porque nosotros pensamos, ellos no tienen necesidad de Dios, todo lo tienen, y simplemente nos desconectamos. Pero esta semana vamos a ver que todos tienen la misma necesidad que todos los seres humanos. Y vamos a ver los escritos de la hermana White que nos tienen para la introducción, y nos habla el libro El Ministerio de Curación, páginas 162 y 163, lo siguiente: hay otro peligro, quiere decir que se mencionó uno anterior a este, al cual están particularmente expuestos los ricos, muchos que gozan de prosperidad en el mundo y que nunca se dejaron arrastrar por los vicios ordinarios, se encaminan a la ruina por el amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de casi todos los males, o tal vez de todos los males. La copa más difícil de llevar no es la copa vacía, sino la que está llena hasta el borde. Y eso me recuerda, yo tengo un problema aquí, tengo un fregador que está dañado y tengo que ponerle una cubeta debajo para que atrape el agua que se me sale. Y hasta que tenga los recursos para arreglarlo, tengo que estar pendiente de esa cubeta. Y esta mañana yo me quedé, yo no he mirado esa cubeta, no la miré ayer porque realmente no estuve en la cocina como para que se llenara, así que no le di color. Y esta mañana algo me da por mirar la bendita cubeta y me di cuenta que estaba lleno hasta el borde.
y en donde traté de agarrarlo para sacarlo, para vaciarlo en otro lugar, me di cuenta de que se me empezó a derramar y digo, ok, aquí no hay de otra, tengo que poner otra cubeta para vaciarla un poco, porque tratar de llenar la cubeta, de llevar la cubeta, estaba llena hasta el borde, se me iba a derramar en el camino. Si ya nada más que con jalarla, ya se me estaba derramando. Y ese es el problema de cuando tienes demasiadas riquezas. Estás lleno hasta el borde y se te hace difícil manejar tu vida con tanto que tienes. ¿Y qué resulta? Que te la pasas preocupándote que nadie te robe. Tienes que ponerle guardaespaldas a tus hijos y a tu esposa. Tienes que tú andar con guardaespaldas porque no vaya a ser que alguien trate de secuestrarte y pedir recompensa. O sea, uno vive con una, yo diría, con una situación de estrés que es difícil de manejar. Es más fácil manejar una vida que no está tan llena que una vida que está llena hasta el borde. Y esto es lo que exige el mayor cuidado para conservar un equilibrio. La aflicción y la adversidad traen consigo desengaño y tristeza, pero la prosperidad es lo más peligroso para la vida espiritual. Créanme que así lo es. Hemos visto cristianos abandonar su posición, su puesto en cumplir la misión, yendo detrás de las riquezas y de la prosperidad. Piensan que no necesitan de Dios una vez que logran sus objetivos, pero nosotros que estamos todavía dentro de la trinchera viendo cómo algunos soldados abandonan su puesto, necesitamos hacer algo. Necesitamos orar. Muchas veces nos concentramos en orar por los que padecen enfermedad o sufren infortunios, pero aquellos que se les otorga prosperidad e influencia necesitan aún más de nuestras oraciones, porque ellos no sienten su necesidad. Los que se encuentran, por así decirlo, en la cumbre y a quienes debido a su situación se les atribuye sabiduría, son los que mayor peligro corren. A menos que confíen en Dios, caerán seguramente en la ruina. Lamentablemente es así, porque no ven, están ciegos y no se dan cuenta que van hacia un precipicio. Así que el apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 2 nos dice que debemos elevar nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestras súplicas y acción de gracias, especialmente por los gobernantes, por las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y a la vez también para compartir el evangelio con ellos que tanto lo necesitan. Así que no dejemos de orar, oremos por los líderes políticos, los líderes gubernamentales que tenemos. Oremos por nuestros líderes en nuestras iglesias. Ayer nos encontramos con el presidente de nuestra asociación aquí en Panamá. Estaba haciendo algo que nosotros teníamos, no recuerdo ni siquiera si hubo alguien que hiciera lo que él hizo ayer. Él y su esposa se sentaron a comer con la iglesia y a conversar y a pasar un tiempo de interacción con los miembros de la iglesia, y ver al presidente de nuestra asociación hacer eso para nosotros fue una sorpresa. Eh, Conversar con él como cualquier otra persona, y antes de irnos, lo último que me dijo: por favor, no dejen de orar por nosotros. Ellos también necesitan nuestras oraciones. Están expuestos a peligros por el puesto que ocupan. Hay veces que
nosotros no nos damos cuenta de la responsabilidad y de la carga que llevan nuestros líderes eclesiásticos. Y me di cuenta de ello haciendo una traducción y me prometí a mí misma y le prometí al Señor que nunca dejaría de orar por ellos. Es una gran responsabilidad ser líder del pueblo de Dios y requieren de nuestras oraciones. Así que no dejemos de orar por nuestros líderes, ya sean de nuestro país o de otro país. Debemos orar por los líderes de los países que están en conflicto actualmente: Ucrania, Rusia, Israel, los líderes de Hamas. Hay que orar por ellos y que de alguna manera ellos puedan escuchar la voz de Dios hablando a su mente y puedan ceder, porque nadie quiere ceder lo que ha logrado hasta este momento. Ojalá que se den cuenta que a veces el retroceder es ganancia. Pero bueno, vamos a ver el primer ejemplo de aquel que tuvo un encuentro personal con Dios. ¡Wow! A mí este líder me asombra. Se llama Nabucodonosor. Nabucodonosor es un líder que no era cristiano, que no tenía nada que ver con Dios, pero Dios lo favoreció y le permitió tener dos sueños, por lo menos dos que yo recuerdo ahora mismo. Y en esos dos sueños yo siempre me quedé pensando, pero de todos los líderes, de todos los reyes que había en Israel, Dios eligió a un rey pagano para mostrarle el futuro de nuestras naciones, es más, mostrarle el futuro de todos los reinos que iban a venir después de él, incluyendo el establecimiento del reino de Dios al final de la historia de este mundo. Qué interesante que Dios elija a un a un rey pagano para revelarle eso, y no eligió a un rey que era del pueblo de Israel. Qué interesante. Pero bueno, la guía de estudio nos dice lo siguiente, que nosotros como cristianos creemos en lo que se conoce como la expiación ilimitada. Esto significa que, a diferencia de la postura de algunos otros cristianos, y estamos hablando de nosotros como adventistas del séptimo día, nosotros creemos que la muerte de Cristo fue por toda la humanidad, no únicamente por un grupo especial de los predestinados por Dios para la salvación. ¿Sabías que estamos predestinados para ser salvos? El Señor nos predestinó para ser salvos. Pero mira cómo es esto. A pesar de que el plan de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento y nos entreguemos al Señor y que nos preparemos para vivir con Él por la eternidad, no todo el mundo elige. Y es por eso que siempre hemos dicho que la predestinación no es una situación obligante. Nuestra libertad de elección siempre está allí. Y a pesar de que es el plan de Dios que seamos salvos, no todos eligen ser salvos, aunque están predestinados para ser salvos. Increíble. Así que Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso nos dice 1 Timoteo 2:4. Jesús se ofreció como sacrificio para eliminar nuestro récord policivo de pecados. Y no solamente se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo, incluyendo a los ricos, famosos, poderosos. Ellos no están excluidos de lo que hizo Jesús por ellos en la cruz del Calvario. Por eso todos fuimos elegidos en Él, en Cristo,
desde antes de la creación del mundo, aunque no todos lo elijan. Y eso era lo que estaba diciendo antes. O sea, todos nosotros estamos predestinados, fuimos elegidos para ser salvos, para ser santos y sin mancha delante de Él, pero no todos eligen ser salvos. Por consiguiente, también encontramos relatos en la Biblia de todo tipo de personas que son alcanzadas por Dios y para Dios. Y entre esos está nuestro rey Nabucodonosor. Se nos pide que leamos Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 tiene 37 versículos y si nos poníamos a leerlo ahora en la mañana no íbamos a terminar nunca. Así que elegimos un resumen de lo que pasó en Daniel capítulo 4 y se nos pide que contestemos esta pregunta. ¿Qué le sucedió al rey aquí en Daniel 4? ¿Y qué nos dice esto acerca de la salvación que llegó a uno de los hombres más poderosos e influyentes del mundo? Bueno, veamos el resumen y nos dice este resumen que tenemos aquí, que tiene como texto un texto muy importante. Y nos dice, vamos a leer primero el resumen para luego leer el texto. Nabucodonosor volvió a tener un sueño, por eso que les dije que yo recordaba dos sueños. El primero, el surgimiento y caída de todos los imperios hasta la segunda venida de Jesús. Y ahora este segundo sueño, que también le turbó, pero esta vez él sí recordó el sueño, a diferencia del primero que no lo recordaba. Pero se repitió la misma ineficacia por parte de sus sabios para darle la interpretación. Así que llamó a Daniel, a su fiel colaborador, para que se lo interpretase. ¿Y qué fue lo que lo que Nabucodonosor vio en su sueño? Vio un gran árbol y bajo el árbol se guarnecían animales y aves y comían de su fruto. Pero también vio un vigilante y santo que ordenó talar al árbol, dejando solo el tronco que guardaron con atadura de hierro y bronce. Durante 7 años, Nabucodonosor fue llevado a comer pasto como las bestias. Le creció el cabello, le crecieron las uñas, perdió su sentido como ser humano. Y Daniel explicó con claridad que el rey era ese árbol. En una ocasión anterior le había dicho que el Dios del cielo le había dado reino, poder, fuerza y majestad, pero el rey se lo atribuyó orgullosamente todos estos logros. Y aquí es en donde entra este texto. Hablando el rey consigo mismo dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y mientras hablaba, perdió la razón. Wow. Y eso a mí me dejó en shock, porque nunca Dios había obrado con un rey de esta manera. Y dice el verso 31, aún estaba la palabra de la boca del rey, en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo que le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, 7 años pasarán sobre ti,
y hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Increíble. Esta fue la lección que se le dio a este rey. Wow. Y nos dice la guía de estudio un ejemplo sorprendente en la Biblia de cómo Dios alcanza a los incrédulos poderosos. Es la historia del rey Nabucodonosor. El juicio de Dios se ejecutó sobre él de una manera similar a la de algunos reyes israelitas que también cometieron el error de caer en el orgullo y de pensar que las cosas habían sido por su fuerza. Aquí en Segunda de Crónicas tenemos un ejemplo del rey Ezequías que había enfermado y estando enfermo de muerte oró y Dios le respondió su oración y le concedió 15 años más de vida, durante los cuales iba a defender la ciudad de Jerusalén contra los asirios. Pero ¿saben qué? Él pidió al Señor que le diera una prueba, que el sol retrocediera en grados, y el sol retrocedió. Y habían unos babilonios que notaron que el sol había retrocedido y se habían dado cuenta de que tenía que ver con el rey Ezequías. Así que ellos fueron para investigar, para averiguar cómo fue que pasó que el sol haya retrocedido y el rey Ezequías, en vez de aprovechar la coyuntura para hablarles del Dios que lo salvó, que lo sanó, en un acto de puro orgullo mostró a sus huéspedes babilonios todos sus tesoros y todas sus armas. Y los babilonios dijeron, ¿en serio? ¿Todo esto es tuyo? Patitas para que te tengo, ven. Dentro de unos años después, regresaron y se llevaron todos estos tesoros y se llevaron al rey Ezequías como cautivo. Qué interesante. Esa es una de las tantas. Rehoboam es otro, el hijo de Salomón, que no quiso bajar un poco el nivel de exigencia a su pueblo y el reino le fue quitado, pero no en sus días, sino en los días de su hijo. Pero siempre quedó la pequeña tribu de Judá en memoria de David, siervo de Dios. Así que el relato de Nabucodonosor, quien recapacitó y reconoció al Dios creador, muestra que Dios se preocupa tanto por los ricos y los poderosos como por los débiles y necesitados. Y ese reconocimiento vino después de los 7 años que Nabucodonosor estuvo como una bestia. Y en el versículo 37, el hombre más poderoso de la tierra, es más, Daniel capítulo 4 fue escrito por el mismo Nabucodonosor como testimonio para todos los demás reyes y todos los demás líderes que no le pasen lo que a él le pasó. Y este hombre tan poderoso en ese momento era el imperio que reinaba sobre toda la tierra. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Wow. ¿No era este el que dijo, mira la gran Babilonia que yo construí con mi poder? Y después de 7 años, él nos dice, Dios puede humillar. Es más, me gustaría, hay otro, eh, había uno que
Aquí está. No, ese no es. Había un texto en esa narración que dice que él reconocía que Dios da al reino a quien quiere. Y, ujú, exacto. Pero bueno, no lo encuentro. Aquí está. Dice, más al fin del tiempo, el versículo 34. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y lo interesante es que el rey Nabucodonosor, según el versículo 36, después que le fue devuelta la razón y la majestad de su reino y su dignidad y su grandeza, se volvieron a él, y sus gobernantes y sus consejeros le buscaron, y fue restablecido el reino y tuvo mayor grandeza que la que tuvo antes, porque había aprendido que la grandeza está en Dios. Ojalá que todos los ricos y poderosos y soberbios de entre los mortales comprendieran esta verdad. Y nos sigue diciendo la guía de estudio, ¿qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, Dios utiliza a creyentes comprometidos como Daniel como puente para llegar a los incrédulos poderosos. Así que puede ser que tú y yo seamos uno de aquellos que Dios elija para llegar a estas personas. Puede ser que elija a otro. Uno debe estar eh, preparado y dispuesto para servir a Dios donde quiera que lo mande. Y tengo que admitir que mientras que estuvimos trabajando, se nos presentó la oportunidad de presentar el Evangelio. Es más, éramos varios los que estábamos presentando el Evangelio a los líderes de nuestra organización, al administrador y a la subadministrador, la secretaria de uno de ellos también era cristiana. Y recuerdo que nosotros nos reuníamos en la hora de almuerzo para tener estudios bíblicos. ¿Y saben a dónde nos reuníamos? En la casa del subadministrador, porque él había aceptado también el Evangelio de Jesús y había cedido su casa, el patio techado de su casa, para que estudiáramos la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Nunca olvidé ese, esos momentos felices en que nosotros podíamos compartir la palabra en su hogar con su familia. ¡Qué bendición! Así que nosotros nunca sabemos, nunca, o sea, simplemente debemos estar dispuestos para, igual que Daniel, ser de bendición para nuestros jefes, nuestros líderes. En segundo lugar, Dios puede intervenir directamente en el proceso de testificación para alcanzar a los incrédulos poderosos, y así lo hizo. El capítulo 4 fue escrito por Nabucodonosor, dando testimonio de su experiencia con Dios. Y Dios humilló a Nabucodonosor por su orgullo y arrogancia. Y aunque esta fue una historia muy dramática, hay muchas otras maneras en las que los ricos, los poderosos y los arrogantes pueden también ser humillados. Y una de las veces que he visto que han sido humillados es cuando llegan a tener algún tipo de enfermedad y aún con todos los recursos que tienen a disposición, el único recurso que les queda es Dios.
que a menos que se humillen y vayan a Dios contritos y solicitando su intervención, los médicos muchas veces les dicen que no hay salvación. Son maneras que Dios utiliza para llamar su atención de que Él existe y que puede hacer por ellos lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Y tenemos una reflexión. Aunque nosotros no seamos ricos ni poderosos según los criterios del mundo, ¿por qué debemos tener cuidado de evitar el tipo de arrogancia que había manifestado este rey? ¿Por qué tener esa actitud es más fácil de lo que pensamos? Y Deuteronomio capítulo 8, 17 y 18 nos dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para producir esa riqueza. Sin aliento de vida, sin la capacidad mental. Eso fue lo que perdió Nabucodonosor, su capacidad mental, sin fuerzas físicas. Nosotros somos nada. No podemos realizar nuestras labores cotidianas si Dios no nos da la capacidad para hacerlo. Y saben, la arrogancia y el orgullo están allí listas para tomar su lugar. Y recuerdo hace 2 sábados, yo estaba en una iglesia bastante sencilla y humilde. Y recuerdo haber pensado, solo lo pensé, yo creo que yo puedo dar la lección de escuela sabática mejor de lo que el hermano lo puede hacer. ¿Saben? Se parece a lo que le pasó a Nabucodonosor. En cierta medida me pasó. Solo lo pensé. Y cuando me tocó dar la escuela sabática, perdí el razonamiento. No recordaba ni por dónde tenía que empezar. No podía hilar las ideas. El equipo que había llevado la laptop se volvió loca. No, no había cómo presentar lo que había traído. Fue lo más horrible que me había pasado. Pasó el tiempo y jamás pude dar el repaso de la lección. Y me quedé pensando, ese pensamiento, un pensamiento arrogante, de pensar que nosotros somos mejores que los demás, te puede llevar a perder la razón, te puede llevar a comer pasto como las bestias del campo. Y el Señor solamente me dio una muestra de que todo lo que hago depende de Él, hasta para hablar, para coordinar las ideas, para presentar esta, este PowerPoint. Si no es porque Dios da la capacidad, nada somos. Así que no te pienses que el ser arrogante es porque tengas dinero. Hay muchos que son arrogantes y son personas humildes. Debemos tener cuidado en lo que pensamos, en lo que hacemos, porque así como Dios da y da, aprendamos a ser humildes. Y terminamos diciendo, comentando uno de los escritos de la hermana White, llamado Nuestra elevada vocación, que es un devocional. La página 80 registra lo siguiente. Dios quiere que todos los hombres se salven, porque se ha hecho una amplia provisión para pagar el rescate del hombre mediante su Hijo unigénito.
El Señor ha hecho todo lo humana y divinamente posible para rescatarnos del secuestrador. Aquellos que perezcan, perecerán porque rehusaron ser adoptados como hijos de Dios a través de Jesús. Sí, Jesús también nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesús, porque Jesús, el Hijo de Dios, al venir a este mundo, al hacerse uno con nosotros, al asumir la naturaleza humana, se hizo nuestro pariente más cercano, nuestro Goel. Y al hacerse nuestro Goel, nuestro pariente más cercano, Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Primero, pagar nuestra deuda. Sí, cuando nosotros nos rebelamos contra Dios en el Edén, nuestros padres se rebelaron contra Dios. Y cuando hicieron eso, la palabra que Dios les había dicho y les había advertido que el día que comieran del fruto, ese día morirían, entró en vigor. Pero ese día no murieron, porque también entró en vigor el plan de rescate, el plan en donde Jesús iba a morir en vez de nosotros, los culpables. El inocente iba a morir y con haber muerto en nuestro lugar, la herencia que nos dejó fue la vida eterna. Y saben, lo más interesante de todo esto es que Jesús se hizo nuestro hermano mayor y dejó la puerta abierta para que tú y yo podamos ser adoptados como hijos. Porque si Él es nuestro hermano mayor, entonces el Padre de Jesús también es nuestro Padre. Y Él está más que dispuesto a adoptarnos a nosotros como hijos suyos. Así que si rechazamos ser adoptados como hijos, yo no sé en la cabeza de quién cabe ser, rechazar semejante oferta. La está haciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo. ¿Cómo vas a rechazar ser adoptado por el hombre más poderoso y más rico del mundo? En la cabeza de quién no sé, cabe rechazar semejante oferta, pero eso es. Dios es el creador de este mundo, es el dueño de todo, Él es el dueño del oro y la plata, Él mismo lo ha dicho en la palabra de Dios. Y te está diciendo que te predestinó para ser adoptado como hijo suyo. Aló, Señor, adóptame, aquí estoy. Pero ¿sabes qué? No quiero que me adopte por interés. Quiero que me adopte porque lo amo. Él me amó a mí primero. Y por ese amor yo deseo ser parte de su familia, deseo vivir con Él por la eternidad, quiero estar en ese mundo donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque todo lo que vemos hoy en día, la miseria, la destrucción, las guerras, la muerte, todo va a ser aniquilado, va a desaparecer. La muerte finalmente será vencida, porque Jesús la venció cuando resucitó. Y todo aquel que cree que Jesús venció la muerte y muere con esa promesa de que así como Él resucitó, nosotros también seremos resucitados. Entonces, cuando Él venga en gloria y majestad, la muerte ya no tendrá poder sobre nosotros. Todo eso el Señor lo ha prometido y Él cumple sus promesas. ¿Por qué no aceptar ser adoptado como hijo de Dios? Es la mayor bendición que podremos tener.
Pero el orgullo es lo que nos impide aceptar tal ofrecimiento, tal oferta que nos hace nuestro Padre Celestial. Pero el mérito humano, nuestras buenas obras, no bastarán para admitirnos ante la presencia de Dios. Lo que hace aceptable a cualquiera de nosotros delante de Dios es la gracia que imparte nuestro amante Salvador Cristo Jesús a través de la fe en su nombre. Por gracia, es un don inmerecido. Él nos da la salvación, la vida eterna, porque Él cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir, vivir una vida perfecta y sin pecado. Y como Él cumplió, entonces lo que Él hizo fue pasarnos a nosotros esa vida sin pecado. Él la da gratuitamente, porque nosotros no podemos. Así que no se puede colocar ninguna confianza en nuestras obras. Nuestras obras no nos pueden salvar, ni siquiera nuestros buenos sentimientos. Nada de eso nos hace merecedores de ser elegidos para ser salvos. Jesús nos dice que al que viene a Él, Él no le echa fuera. Cuando nosotros como pecadores arrepentidos acudimos a Cristo, Él, consciente de nuestra culpa y de nuestra indignidad, comprendiendo que merecemos el castigo por nuestros pecados, pero sabiendo que nosotros no podemos, pero que si confiamos en su misericordia y en su amor, Él nos acepta y no nos echa fuera. Y ojalá que tú y yo hoy podamos ir a Jesús. No importa que seas rico, poderoso, no importa la posición que ocupes, entrégate al Señor. Él está con los brazos abiertos esperando que vayamos a Él, que seamos salvos, que podamos vivir con Él por la eternidad, que aceptemos ser adoptados como hijos de Dios. Y si hoy aceptas la invitación de ser adoptado como hijo de Dios, te invito a orar. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu misericordia. Pero más que nada, gracias por tomar nuestro lugar. Gracias por utilizarnos como instrumentos en tus manos para hacer de bendición a otros que no te conocen. No somos nadie, Señor, no merecemos ni siquiera ser llamados hijos tuyos, pero es por tu gracia, un don tan inmerecido que hoy podemos decir, soy una hija de Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por pagar un precio tan grande por rescatarnos. Y que hoy podamos ir a ti arrepentidos, entregando nuestra voluntad a ti, para que nos transformes a tu imagen y semejanza y nos prepares para que cuando vengas en gloria y majestad podamos ir a vivir contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. En el nombre de Cristo Jesús, lo agradecemos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente y que tengan un excelente domingo. Les recordamos agradeciéndole a Dios que al que el Señor llama, Capacita, al que envía, acompaña siempre gozosos, conectados a Jesús, a través de la Biblia, todos juntos. rumbo al cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Les invitamos para que nos acompañen el día de mañana en la transmisión regular y esta tarde a las 6:30 con nuestra transmisión vespertina. Bendiciones.
El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías ISU presentaron la serie Feliz para Siempre, desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo. Bendiciones.